Estamos de regreso y, por supuesto, siempre buscando la información que nos interesa. Y los temas de salud, lo hemos dicho, por eso también reiteramos invitados en este sentido. Nos ayudan a vivir, creo yo, un poco más tranquilos. A mí la información me da tranquilidad, aunque de pronto también hay información que causa cierta contradicción. Y yo no sé si todos los médicos pueden ser muy claros al momento de explicar qué es lo que está pasando o qué va a ser cierto tratamiento, qué sé yo. Queremos conocer más sobre este tema. Se encuentra con nosotros quien es nuestro médico familiar de confianza, el doctor Ismael Ramírez Villaseñor. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Dijimos feliz año hace rato. Bienvenido, porque doctor. es la Feliz primera vez año. que nos visita en este 2026. Sí. De muchas más, espero. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por Gracias usted, por a usted invitar, por venir. por acudir a la invitación, doctor. Sí. Pero bueno, sabemos que en esta temporada del año muchas veces acudimos con nuestro médico de cabecera por alguna dolencia, por alguna situación y recibimos información contradictoria. Cuando acudimos a lo mejor con otro médico para una segunda opinión o si Sí. padecemos alguna enfermedad crónica y se combina con otra, pues ahí puede haber algún tipo de desacuerdo. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas, doctor? Sí, voy a hablar de como un planteamiento general y luego ya entraríamos a lo mejor en detalles. Miren, vamos a suponer que todos los médicos reciben una información de calidad, tienen una buena revista de su área, en el caso de la medicina general sabemos bien cuáles revistas son y en cada especialidad, muy bien. Pero lo que publican las revistas básicamente son dos tipos de estudios, digamos. Unos centrados en la enfermedad y otros centrados en la persona. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, un estudio puede reportar, este fármaco es maravilloso y baja la presión arterial. Y todo dice, pues está bien, ¿no? Pero está centrado en una variable de la enfermedad, la presión arterial. Lo que a mí, como practicante de la medicina, me importa es, este nuevo medicamento disminuye la mortalidad en los pacientes que tienen la presión alta, disminuye las hospitalizaciones, disminuye los infartos, el daño renal, sí o no. Entonces, parece que la cosa es sencilla, pero no lo es. Y como no se enseña en la escuela de medicina, entonces hay una cantidad exuberante de información, pero nosotros tenemos que distinguir, de hecho, distinguimos la centrada en variables importantes para el paciente, llamados POEMS en inglés, que es Patient Oriented Evidence That Matters. Es decir, ¿a mí qué me importa? Bueno, que no me muera de un infarto. Claro. ¿Sí? Claro. No tanto que mi azúcar se controle, sino que no me falle el riñón, que no me amputen la pierna, ¿sí o no? Claro, porque, bueno, hemos visto que a La veces hay consecuencia. medicamentos que son buenos para una cosa, pero luego terminan siendo malísimos para otra, doctor. Eso es de lo que nos está hablando. Que no sea peor el remedio que la enfermedad. Le voy a hablar de que, mire, alrededor de 1980 y tantos, 90, la FDA de Estados Unidos permitió a las compañías farmacéuticas para meter nuevos medicamentos hacer estudios en variables sustitutas. En lugar de hacer un estudio que duraba 10 años para ver si un medicamento para la diabetes disminuía la mortalidad, mejoraba la calidad de vida, etcétera, tardaba muchos años, porque es una enfermedad que dura muchos años, no es una enfermedad de 2 semanas. Claro. Bueno, las compañías dicen, no, es que nos tardamos demasiado, nos cuesta muchísimo dinero. Autorícenos para introducir medicamentos nuevos, variables sustitutas. Es decir, variables que aparentemente nos indican que va a evitarse la enfermedad final. Por ejemplo, controlar la presión arterial, disminuir la glucosa, disminuir la hemoglobina glucosilada, etcétera. Se llaman biomarcadores, pero son como estaciones intermedias de un futuro que no sabemos exactamente. Para acabar el cuento corto, hubo medicamentos así que surgieron para bajar la presión arterial, el Prazosin, Terazosin, de ese grupo, y bajaban la presión arterial. Y cuando los estudios se hicieron un poco más largos, aumentaba la mortalidad. Vaya, sí, exactamente así fue la sorpresa. Entonces los medicamentos se retiraron del mercado para el uso de, digamos, como antihipertensivo.
pueden tener alguna otra utilidad. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es la primera diferencia. Si nuestro médico desafortunadamente no distingue entre la información centrada en la persona y la centrada en la enfermedad, bueno, pues entonces vamos a tener cierta diferencia. Claro. ¿Sí? Pero entonces significará, doctor, a ver, a mí como paciente, ¿qué me convendría hacer? Porque hablaba, Exacto, por sí. ejemplo, Marilyn, de buscar una segunda opinión y de pronto ahí puede venir una información contradictoria, o no tanto el diagnóstico, porque el diagnóstico puede Sí. ser el mismo, sino la forma de tratar lo que me estás diciendo que tengo como paciente, ¿no? Sí. ¿Qué sería lo adecuado? Bien, yo creo que habría que preguntarle al doctor, ¿no? Claro. Bueno, este medicamento que me está dando, por ejemplo, vamos a hablar de los últimos que cuestan carísimos, semaglutida y compañía, ¿no? Ahora medio mundo los usa para bajar de peso y luego una persona muy cercana me dice, no, fui con una especialista y rápidamente me dio el fármaco. Ah, bueno. Bueno, ¿qué está apareciendo ya? Sí, vas a bajar de peso con semaglutida y otros parecidos. Del Es mismo grupo. lo que se conoce como Ozempic, ¿no? Uno de los bueno, más no conocidos. voy a hablar de marcas, pero bueno, Bueno. pero sí son esos fármacos que cuestan Yo lo carísimos. dije, yo lo dije. Bueno, ¿y qué está pasando hoy en día? Que los estudios ya más elaborados demuestran que cuando uno deja el medicamento, por costo, por lo que fuera, al año, año y medio, estás volviendo a tu peso anterior, más o menos medio kilo al mes. O sea que en otras palabras, ese es el resultado final. Así que eso yo le tengo que decir a un paciente. ¿Sí? Por eso nosotros los médicos generales tenemos un principio bien establecido en la farmacología científica. No se hace el primero en usar un fármaco nuevo si acaso tienes otros fármacos efectivos. Y dice, pero tampoco se hace el último en abandonar una terapia que no funciona. Es decir, usa el juicio. Claro. Claro. ¿Sí? Sentido común. Exactamente. Y entonces nosotros por eso, cada año en la revista American Family Physician aparecen una sección especial de los 20 estudios más destacados porque tienen, del año pasado, porque tienen variables centradas en la persona. Es decir, mejoran su calidad de vida, disminuyen los daños finales. Y esos son los estudios que nosotros buscamos, entonces no tenemos que leer cientos ¿sí? Qué importante la información que nos está dando, doctor, porque después vemos en algunas publicaciones que hay medicamentos como para controlar la presión que después de muchos años, como usted lo está diciendo, pues resulta que generaban cáncer. Otro tipo de medicamentos que generaban adicciones, otro tipo de medicamentos y que se recomienda que sean retirados. Bueno, usted O malformaciones en los niños cuando las mujeres están en gestación, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Usted está hablando precisamente de la historia de la farmacología, claro. de por qué se reguló esto, ¿no? Porque un medicamento como la talidomida, que surgió en Alemania, parecía buenísimo para quitar las molestias digamos, de náusea, etcétera, analgésico, ¿no? Y resultó que producía esos daños terribles llamados focomelia, o sea, faltaban extremidades en los niños, ¿no? Claro. Entonces, no había habido experimentos serios en los animales, seguimiento, etcétera. Entonces, sí, estamos hablando de eso. Los fármacos nuevos deben ser vistos con cuidado y deben ser utilizados en circunstancias muy específicas donde no hay otro recurso de tratamiento. Y un médico sensato debe decir, a ver, este medicamento que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar porque realmente demuestra que beneficia a las personas o no. O porque a lo mejor hasta desafortunadamente, las empresas comerciales ofertan muchos recursos a los médicos por prescribir algunos fármacos, ¿no? Claro, y se toman decisiones irresponsables precisamente por esos incentivos económicos. Hay una lista de medicamentos que no les traje, pero que está la fecha en que fueron introducidos al mercado y años después, adiós. Lo sacan y bueno, la salida no es anunciada. Claro. No, ya no hay, ya no existe, ¿no? Oiga, Claro. doctor, nos quedan cosas de segundos. Significa, a ver, yo como paciente debo también de ser muy consciente que cada
fármaco que consumo invariablemente tendrá una reacción. Es decir, Claro. no solamente la cura, sino algún otro efecto secundario que ya. Sí, ¿no? también lo ha Sí. dicho. Se siguen vendiendo de venta libre fármacos que no tienen ningún sentido. Uno ve personas mayores o niños pequeños intoxicados todos los inviernos por el uso de antihistamínicos de viejo tipo y demás. Les causa trastorno del corazón, boca seca, etcétera. Y a veces permanentes los daños, Bueno, ¿no? A cuando veces. menos te mandan a urgencias y Sí. en una persona mayor puede tener consecuencias. Así es. La automedicación, por eso un montón de cosas que se venden en la farmacia para la gripa, Sí. no es tan saludable ni Sí, sí. aconsejable, ¿no? Claro. Por eso reiteramos la no automedicación. Sí. Y también, pues busque opiniones. Mire, nunca está de más tener un buen amigo cercano médico o un familiar, así que como comentario le diga, fíjese que me dieron esto y a ver qué opinión le tienen. Y bueno, también acuda si puede, porque a veces también el asunto es de recurso, ¿no? Estar pagando Sí. consultas no siempre se puede. Muchas, ¿no? Sí, algo muy breve. Miren, si tienen un médico general, es importante que le lleven, sobre todo cuando la gente tiene muchos problemas o tratamientos, que le lleven, miren, estos son los medicamentos que tomo. Porque a veces están con marcas diferentes el mismo fármaco. Entonces está repetido. Entonces, pero la gente no lo sabe porque Claro. además hay una muy mala costumbre de algunos especialistas, que uno lo envía a que revise un problema especial y le da un fármaco más nuevo, más caro, del mismo tipo. Dices tú, ya Ok. no le vuelvo a mandar a este amigo, Claro. ¿no? Sí, claro. Sí. Totalmente. Gracias, doctor. De verdad. Muy amable. Gracias a ustedes. Le esperamos mucho durante este año. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a deportes, pero antes también darle esta información y tiene que ver con la salud, pero en este caso salud mental. Déjeme decirle que el trastorno de depresión en Jalisco se encuentra en segundo lugar a nivel nacional. Me refiero, coloca a Jalisco en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a incidencia o diagnóstico y por ello hay que estar muy pegaditos especialistas en esta materia.